Buenas tardes. Hoy, martes 12 de mayo 2020, siendo aproximadamente las 15:10 horas, vamos a comenzar esta clase sobre el último de los requisitos asociados a la existencia y validez de los contratos. A ver, constituyen requisitos de existencia de los actos jurídicos la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades cuando la ley lo exige. A ver, las solemnidades son requisitos externos que forman parte del género denominado formalidad. Formalidad es el género, solemnidad es la especie. ¿Qué son las formalidades? Bueno, son aquellos requisitos externos del acto jurídico que la ley exige para el perfeccionamiento del mismo, como número uno. Número dos, para la protección de los incapaces, con fines de prueba, número tres, o para que el acto afecte a terceros, número cuatro. Por lo tanto, la formalidad es un requisito externo que se necesita para posibles cuatro finalidades: para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho, para proteger a los incapaces, con fines probatorios o para efectos de hacer oponible el acto a terceros, y cuya omisión trae en mayor medida la ineficacia de ese acto jurídico. Las formalidades pueden ser, primero que nada, solemnidades, es decir, requisitos externos necesarios para el perfeccionamiento o el nacimiento del acto o contrato. ¿Qué ocurre si ese acto o contrato solemne no se cumple a su respecto la solemnidad? La sanción es la inexistencia jurídica o la nulidad absoluta según el criterio que se adopte con respecto a esa tipología de sanción. Segundo, la formalidad habilitante, protección de los incapaces. Su omisión acarrea la nulidad relativa del acto o contrato. 3. Formalidades de prueba. Se omite la formalidad de prueba, se me priva de ese medio de prueba para hacerlo valer en juicio. Y finalmente, las formas o medidas de publicidad son aquellas que tienen por objeto hacer oponible a un tercero un negocio jurídico. ¿Cuál es la sanción? La sanción puede ser responsabilidad económica, indemnización de perjuicios, o bien la ineficacia de ese acto o contrato con relación a los terceros. Ineficacia que se denomina inoponibilidad. ¿Cuál es el requisito de existencia? Las solemnidades cuando la ley lo exige. ¿Qué son entonces? Por lo tanto, las solemnidades son una especie de formalidad y las solemnidades son el requisito de existencia de los actos jurídicos. ¿Qué son las solemnidades? Muy simple. Son aquellos requisitos externos que la ley exige para el perfeccionamiento de un acto o contrato en atención a su naturaleza o especie. Hay ciertos actos o contratos para los cuales la ley exige no solamente la manifestación de la voluntad, sino que esta voluntad vaya manifestada, vaya exteriorizada a través de una forma legal. Entonces, aquí lo interesante es lo siguiente. La solemnidad importa el cumplimiento de una forma, porque para la ley no basta que la persona manifieste su voluntad, sino que esta manifestación necesariamente debe ir
reconducida, externalizada, exteriorizada a través de una forma. Estas solemnidades o requisitos externos para perfeccionar un acto o contrato pueden revestir varias formas. En algunos casos, la ley exige un instrumento público o exige una escritura pública. Ejemplo, contrato de compraventa de bienes raíces solo se perfecciona si se ha otorgado a su respecto escritura pública. Por lo tanto, la voluntad del vendedor en orden a vender y la voluntad del comprador en orden a comprar tienen que ir materializadas a través de la escritura pública. Segundo ejemplo, contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca que recae sobre bienes raíces, igualmente, de acuerdo al artículo 2409, debe otorgarse por escritura pública. 3. La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes raíces exige escritura pública. El reconocimiento de un hijo exige escritura pública. Por lo tanto, en todos esos casos, la solemnidad, es decir, el requisito externo para el perfeccionamiento del acto o contrato, exige una escritura pública. O sea, no basta que la persona quiera vender, que otra quiera comprar, que alguien quiera hipotecar, que alguien quiera recibir en hipoteca, que alguien quiera reconocer a un hijo, que alguien quiera constituir un usufructo, sino que es necesario que la voluntad vaya incorporada, vaya transmitida, vaya externalizada a través de la solemnidad, en este caso, de la escritura pública. Y tan relevante es esto que la propia ley, en el artículo 1701 del Código Civil, establece que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal, la cual no tendrá efecto alguno. Es decir, si mañana no hay instrumento público, bueno, discutiremos la inexistencia jurídica o la nulidad absoluta según los criterios que vamos a abordar en el futuro, pero la clave es simple. Aquí hubo una solemnidad que no se cumplió, un requisito externo para el perfeccionamiento o nacimiento de un acto o contrato. También las solemnidades pueden revestir la forma de instrumento privado. Ejemplo, el contrato de promesa en Chile exige como primer requisito que conste por escrito. No exige instrumento público, no exige escritura pública, exige que conste por escrito. Basta en consecuencia un instrumento privado. Por lo tanto, una promesa verbal de compraventa no tiene valor jurídico en Chile. ¿Por qué? Porque a lo menos debió estar escriturada en un instrumento público. Tercera forma que puede revestir una solemnidad. Presencia de un funcionario del Estado y presencia de testigos. Ocurre, por ejemplo, en materia de matrimonio. El matrimonio tiene que celebrarse solo ante un oficial de registro civil y 2 testigos. Lo mismo pasa con el acuerdo de unión civil. Lo mismo pasa con ciertos testamentos en Chile. Notario público, escribano, dice la ley, o bien oficial de registro civil. En cuarto lugar, la solemnidad puede revestir la forma de la inscripción en un registro público, como ocurre, por ejemplo, con las sociedades. Las sociedades regidas por el Código de Comercio y por algunas leyes especiales exigen el otorgamiento de una escritura pública y posteriormente de la inscripción de esa escritura pública. Bueno, la inscripción es solemnidad para dar vida al contrato de sociedad. O sea, el contrato de sociedad nace a la vida del derecho no solo cuando se otorga la escritura pública constitutiva de la sociedad, sino que también cuando la sociedad es inscrita. Y esa inscripción cumple un rol de solemnidad para dar vida al contrato de sociedad. En quinto lugar, también la solemnidad puede revestir la forma o manera de una subinscripción, como ocurre, por ejemplo, cuando las personas, estando casadas en sociedad conyugal,
deciden cambiar el régimen económico por el de separación total de bienes. Ese cambio tiene que subinscribirse al margen de la inscripción de matrimonio. Y sin esa subinscripción no hay cambio de régimen matrimonial, o sea, siguen casados en sociedad conyugal. Para que los podamos entender casados en separación de bienes, tiene que practicarse la subinscripción. En sexto lugar, las solemnidades pueden revestir otras maneras, otras formas, otros esquemas. Por ejemplo, la llamada insinuación de donaciones. La insinuación de donaciones es el permiso que otorga un juez para que una persona pueda donar bienes que forman parte de su patrimonio. Por lo tanto, en Chile, cuando la donación supera las 2 unidades tributarias mensuales, 90.000 pesos, 100.000 pesos, si yo quiero donar por sobre ese monto, un juez civil me tiene que autorizar y tengo que pagar el impuesto asociado a la donación. Si yo mañana realizo una donación sin cumplir con esta solemnidad, nosotros vamos a decir que faltó la solemnidad. Por lo tanto, la insinuación también constituye una solemnidad como requisito de perfeccionamiento de un acto o contrato. Dicho esto entonces, a modo de repaso, las formalidades son el género, las solemnidades son la especie. Las solemnidades son el requisito de existencia de los actos jurídicos cuando la ley lo impone o la ley lo exige. Y no son otra cosa que requisitos externos encaminados a perfeccionar o dar vida a un acto o contrato. Y pueden revestir alguna de las 6 formas que acabamos de examinar. Esto es, instrumento público o escritura pública. En otros casos puede ser solo un instrumento privado. En otros casos la presencia de un funcionario y testigos. En otros casos la inscripción en un registro público. En otros una subinscripción o anotación también en un registro público. Y finalmente otro tipo de solemnidades. En segundo lugar, dentro del capítulo formalidades tenemos las llamadas formalidades habilitantes. ¿Qué son ellas? Aquellos requisitos que la ley exige para los efectos de cautelar los derechos de los incapaces. Recuerden ustedes que los incapaces absolutos o relativos pueden obrar en el mundo jurídico representados. Y también veíamos en alguna clase que esta representación no importa ni implica que esta persona que actúa por ellos, tenga absoluta autonomía. Acuérdense que en algún minuto leímos algunas normas que dicen referencia con actos de libre ejecución por el representante. Otros actos respecto a los cuales él tiene que pedir un permiso o una autorización. Y otros actos claramente prohibidos bajo ningún respecto. Entonces, lo que hace la formalidad habilitante en el fondo es cautelar a través de ella los intereses, los derechos de las personas incapaces. Dice que estas formalidades pueden ser de 3 tipos: las autorizaciones, las asistencias y las homologaciones. Nosotros decimos que hay autorización cuando se ha de obtener un permiso. O sea, autorización en el fondo es un permiso que debe dar el representante legal de un incapaz o la autoridad judicial para que el incapaz pueda celebrar un acto jurídico. O bien el permiso que debe dar una persona capaz a la que administra sus intereses para celebrar ciertos actos jurídicos. Entonces, si mañana se quiere vender un inmueble de una persona absoluta o relativamente incapaz, el representante necesariamente ha de contar con la autorización del juez. Y será el juez en un procedimiento judicial no contencioso, que puede transformarse en contencioso, donde analice las razones o circunstancias que permitan llegar o arribar a la idea de que es necesario, indispensable o conveniente para el incapaz realizar ese acto o contrato. Entonces, al final, el acto o contrato se ejecuta o celebra previa autorización, es decir, previa formalidad habilitante.
En último término, es el juez, en representación de la sociedad, que cuando concede la autorización, él entiende que se están cumpliendo los requisitos necesarios para cautelar los derechos y los intereses de los incapaces. En cambio, la asistencia no es sino la concurrencia del representante legal al acto que el incapaz celebra, colocándose jurídicamente al lado de éste, o bien la concurrencia de una persona capaz al acto que celebra el administrador de sus intereses. ¿Cuál es el típico caso? Mañana un relativamente incapaz compra o el relativamente incapaz vende, pero junto con tener la firma del relativamente incapaz, tenemos la firma del representante. En ese caso hablamos de asistencia, acompañamiento. Y finalmente está la homologación, que la homologación no es otra cosa que una aprobación a posteriori hecha por parte del juez de aquellos actos o contratos donde han intervenido o han participado personas incapaces. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 1342, en lo que dice relación con partición de bienes, tenemos un caso de homologación, o sea, una aprobación judicial de la partición. Les leo la norma. Siempre que en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tengan intereses personas ausentes, o sea, personas cuyo paradero se ignora, que no hayan nombrado apoderados o personas bajo tutela o curaduría, ¿correcto? Será necesario someterla, terminada que sea, la partición, a la aprobación judicial. Es decir, si en una partición de bienes hay personas ausentes, cuyo paradero se ignora, o personas que están sujetas a tutela o curaduría, o sea, pupilos, ¿cierto? En este caso la ley dice, mire, se puede hacer la partición, pero antes de consumarla, un juez tiene que aprobarla, es decir, un juez tiene que homologar lo que se hizo. ¿Por qué? Porque por medio de la partición se podrían estar lesionando gravemente los intereses de los incapaces. Dejamos hasta acá, continuamos en una próxima oportunidad.